Juan capítulo 12, entonces vamos a ver el Evangelio según San Juan. ¿Tienen Biblia atrás? Anabel, ¿tiene Biblia? Sí, bueno. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a ¿quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy bien, ahorita vamos a leer hasta ahí y vamos a pedir en oración. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Tú sabes que muchas veces somos necios, quizás no para oírla, pero sí para llevarla adelante. Y para eso, Señor, requerimos de tu presencia para que penetre tu palabra hasta lo profundo de nuestro ser y nos permitas actuar de acuerdo a tus propósitos. Queremos saborear esta palabra y para eso es necesario la presencia de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo es el que invocamos en este momento. Humildemente lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos de los discípulos. Los discípulos eran el equipo de Jesús. Estábamos viendo con los varones una serie de mensajes que comparte un argentino, un pastor argentino, Leandro Cornu, y él nos hizo ver algunas cosas que les quiero compartir ahora a ustedes respecto al equipo de Jesús. Para ti, ¿cuál es el mejor jugador del equipo de Jesús? De los discípulos, ¿cuál se te hace que fue un buen jugador del equipo de Jesús? Díganme algún nombre de los discípulos. Juan, podría haber sido Juan, ¿verdad? ¿Quién más? Así, buen jugador del equipo de Jesús. Quizás el que más se menciona es Juan, ¿verdad? Al otro se menciona mucho de Pedro, de Jacobo, y bueno, está Judas. Judas no fue muy buen jugador del equipo, ¿verdad? Nadie le daría un punto a Judas, pero tenemos a varias personas ahí como miembros del equipo de Jesús. Y aquí en este pasaje Jesús está a días de que vaya al Calvario. Unos griegos entonces quieren ver a Jesús. Jesús no veía a los griegos, De hecho, a los romanos en una ocasión un centurión quiso que le sanara a un siervo y Jesús estuvo dispuesto a ir a su casa, pero el centurión dice, el romano le dice: no vayas a mi casa, yo sé que tú lo puedes hacer a distancia. Y pues esto porque el centurión sabía que un judío no podía entrar a casa de un gentil, de un no judío. Así es que esto de que los griegos quieren ver a Jesús, por eso lo hicieron de manera tan respetuosa y a través de Felipe, para no manchar, diríamos, al judío, que en general buscaba ser muy cuidadoso de no estar rodeándose de gentiles. ¿Quién es un gentil aquí? A ver, ¿quién es gentil aquí? Levante su mano, ¿quién es gentil? Yo soy gentil, no soy judío, no vengo de los judíos, no me apellido Cohen o algún tipo de apellido judío, nosotros somos gentiles. Y el Antiguo Testamento está hecho para los judíos, pero había algunos extranjeros que gustaban de la ley de Moisés y se llamaban prosélitos. A ellos estaban allí en ese momento en Jerusalén, en el templo, no podían participar en todas las actividades del templo y había una zona especial para los prosélitos o gentiles queriendo estar cerca del judaísmo, del Dios único, del Dios Yahvé, y eso solo tenían el patio de los gentiles. Por eso Jesús seguramente está en un patio interior haciendo la adoración y entonces le dicen: podrías, Felipe, podrías hablarle a Jesús. Pero aquí aparece el nombre de otro discípulo. ¿Quién dice? ¿A quién le dice Felipe?
Felipe le dice a Andrés. Andrés, si pueden ver, y Andrés los trae a Jesús. Le dice a Jesús, Jesús sale al patio de los gentiles, y entonces ahí los gentiles griegos y todos los discípulos escucharían esto. La segunda parte de lo que no leí dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de maíz puede conservarse ¿cuánto tiempo? Años el grano puede estar ahí, pero no va a servir de nada que esté ahí si no es sembrado y muere, y entonces da fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora quiero que te ubiques en lo que sería todo lo que los judíos estaban esperando. ¿A quién esperaban con gran insistencia? Al Mesías. Esperaban a un Mesías, pero un Mesías acordes a sus pensamientos. Ellos esperarían a un Mesías que juzgaría a todos y que vendría, y la ira, el enojo de Dios se vendría sobre todos los que no siguieran la ley de Moisés. Por otro lado, pensarían en un Mesías que sacara una gran espada y estaría matando a todos los romanos y a todos los que estuvieran en contra de los judíos, y que instaurara el reino de David. Y un Mesías entonces con un régimen militar que conquistaría el mundo. Ese era el pensamiento, y sigue siendo el pensamiento judío, Ellos están esperando al Mesías que venga a instaurar un Estado de Israel mundial, donde sea hegemónico el judaísmo. Eso es lo que ellos siguen pensando, y así lo pensaban en ese entonces. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario, y era lo que estaban escuchando. El mensaje de Jesús sería diferente, muy diferente. No se trata de ganar, sino de perder. No se trata de odiar, sino de amar. No se trata de conservar como el grano, sino de proveer para los demás dándose en vida. Así es que el carácter de un discípulo, ellos estarían pensando cuál es la forma de ser buena de un discípulo. Si tú hubieras estado ahí, piensas que el Mesías debe de ser un genio militar, pues un buen discípulo es alguien muy preparado en armas, ¿no? Pero estarías muy equivocado, porque Jesús, para nada su pensamiento es ese. Así es que los discípulos tendrían que estar asimilando esta nueva manera, esta manera de ver de Jesús, tan diferente al que se habían imaginado. Literalmente hablaba la Biblia en el Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver el carácter de un discípulo. Y vamos a ver no el que ganó multitudes como Pedro. Pedro ganó multitudes. Vamos a ver que predicaba y 3,000 personas se convertían. O Juan, que escribía cartas y que era muy hábil en el lenguaje y tenía una capacidad de visión que le permitió Dios escribir el Apocalipsis. Nos fijaremos en un discípulo que casi pasa desapercibido. Ese se llama Andrés. Andrés, vamos a ver a Andrés. ¿Qué nos puede enseñar Andrés? Vamos a ver Juan 1, 35, 42. San Juan, capítulo 1, muévete al capítulo 1, versículo 35 al 42. Y ahí está hablando de cómo se da el conocimiento de Andrés hacia Jesús. Y dice que estaba Juan el Bautista, Este es Juan el Bautista, no es Juan el evangelista, el discípulo, es Juan el Bautista, y tenía 2 discípulos. Uno de ellos era Andrés y el otro era Juan, eso lo sabemos leyendo después. Y él fue, Juan el Bautista, el que les dice a Andrés y a Juan:
he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que Andrés era un discípulo conocedor de lo que Juan el Bautista enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Que el Mesías sería no un matón conquistador militar, sino sería un Cordero de Dios. Esto basado en Isaías 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero. Estaba prediciendo que el Mesías sería llevado como cordero al matadero. Así es que Andrés conocía lo que Juan el Bautista estaba predicando acerca de este Mesías, y por ahí le había entrado la idea de que era muy diferente al Mesías militar. Y fíjate cómo fue que Andrés conoció a Jesús. Dice que lo fueron siguiendo a Jesús y Jesús los vio. Imagínate, le seguían, eso sin decir nada a Jesús. No le decía nada y seguían a Jesús. A ver, vamos. Ahí va. Ya se dio la vuelta al arbolito. Vamos a ver dónde está. Y Jesús atrás. Y entonces, ¿qué dice? Pues, ¿qué buscan ustedes? ¿No? Se voltea y dice, ¿y qué buscan? Entonces, yo creo que en cierta forma había como que, pues es difícil entrar en contacto con una persona nueva, ¿no? Y entonces, ellos se les ocurre una buena respuesta. ¿Qué es lo que contestaron? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Queremos saber dónde vives. Y esta respuesta es muy buena, que tú te la hagas esta pregunta. ¿Qué buscas al venir aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas al meterte con Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque algunos nada más se van así, acercando a las cosas de Dios, pero nunca oyen esa palabra o nunca se la preguntan. ¿Y qué busco? Pues no sé, yo vine aquí, no sé. Pero vale la pena esta respuesta, que a ver si tú la aprovechas. ¿Qué busco? Un estilo de vida. ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? En el fondo, lo que en realidad estamos buscando es un estilo de vida, una forma de vida. Quiero vivir de la mejor manera. Y ese es en el fondo lo que Cristo te viene a ofrecer. Cómo vivir de mejor manera tu vida. ¿Te quedas con esta respuesta? Sí, Andrés no era nada tonto, ¿verdad? Señor, busco cómo vives, tu estilo de vida. Ahora, Andrés hizo algo cuando ya se quedó esa noche con Jesús. Al otro día, dice en el versículo 41, que halló primero a su hermano Simón. Por lo tanto, Andrés y Simón son hermanos. ¿Y qué le fue a decir? Hemos hallado al Mesías. ¿Cómo? Una noche pasaste con él y con esto ya estás seguro que has hallado al Mesías. Pues sí, hemos hallado al Mesías. Con un simple contacto de Jesús, estás seguro que has hallado al Mesías. Con un contacto de Jesús. Mira, yo soy cristiano, nunca pensé ser pastor. Hace más de 30 años que en la sala de mi casa yo tuve un contacto con Jesús. Le pedí que me mostrara la realidad de su presencia y Él me lo mostró con gran amor. Sentí su abrazo de amor sobre mi vida y con eso me bastó para ser cristiano y para buscar que otros lo conocieran a Él. Y el Señor nunca me ha defraudado. Cuando alguien, porque Dios me utilizó, se acerca a Jesús, Jesús también lo abraza con su amor. ¿Tú ya lo experimentaste eso? ¿Ya sentiste esa experiencia del encuentro personal con Jesucristo y su abrazo de amor? Eso tiene que ser a solas, Digo, en la experiencia cúltica se da, pero es importante que esto lo tengas, esta experiencia de encuentro individualmente a solas tú con Jesús. Y algo que me gusta de Andrés es que Andrés no se quiso quedar con esa experiencia. ¿Qué hizo Andrés?
la transmitió a Pedro. Bueno, Simón, que Jesús le dice, pues te llamarás Pedro, porque eres como un piedra, eres tan necio como una piedra. Así es que Andrés tiene algo súper especial. Primero, el encuentro personal ¿con quién? Con Cristo. Quería un estilo de vida y se encontró con una vida que hace estilo. Quería un encuentro y lo tuvo. Pero no tan solo se quedó con eso, sino además Andrés fue un Andrés que reclutó a otros para que fueran a Jesús. Y de ahí que trajo a su hermano Pedro. Así es que Andrés tomó el riesgo de presentar a otros a Jesús y valió la pena. Vale la pena que tú tomes riesgos. Si ya tuviste el encuentro personal con Jesucristo, que busques a más personas para que también lo encuentren. Este es uno de los principios para ser discípulo. Jesús lo diría en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en sus vestidos. Dad y obtendrás. Primero da, o sea, da lo que tienes. De gracia recibiste, dad de gracia lo que tú tienes. Por otro lado, en Juan 6, del 5 al 11, tenemos otro aspecto de Andrés. El primer aspecto, ¿te gusta de Andrés? Sí nos gusta, ¿verdad? Ah, qué bien, Andrés, sale, órale. Tienes cualidades de discípulo. Pero también vemos en Juan 6, del 5 al 11, que hay una experiencia que todos ya conocemos. Jesús multiplicando los panes y los peces. Y le dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién era el que administraba el dinero de Jesús, del equipo de Jesús? ¿Era Felipe? No, ¿verdad? Era Judas. Judas era el tesorero, después lo vemos ya. Pero por alguna razón Judas no estaba, quizás fue demandado, fue un mandado, le dejó la bolsa de los dineros que se juntaban y las dejó a Felipe. Y entonces Jesús agarra a Felipe, le dice, oye, van a comprar, ¿no? Vamos a comprar pan, ¿de dónde vamos a ir a comprar el pan? Pero él dice, esto decía para probarle, porque él sabía, Jesús sabía lo que iba a pasar. Felipe le dice, y yo creo que Felipe abre la bolsa, cuenta, ¿no? Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, no bastaría. Entonces uno de los discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2, ¿qué? Pececillos, ¿no? Como diciendo, pues, ¿qué hacemos con 5,000 gentes, con todas estas 5,000 gentes y 2 peces, pues que serían pececillos, ¿no? Pececillos ahí. Más que esto para tantos. Parece ser muy despectiva la forma en que habla de esto, pero en realidad, pues yo también quizás lo haría, porque decir, pues, oye, 5 panes y 2 peces, pues no alcanzan para esta cantidad de gente. ¿Qué más podemos hacer esto para tantos? Pero fíjate, quiero que veas a Andrés. De todos los discípulos, él traía una solución, aunque no era suficiente. De todos los discípulos, él sí tenía una solución. Le preguntó Jesús, le dijo Jesús a Andrés, ve y busca a ver quién. No, ¿por qué lo hizo Andrés? ¿Por qué lo hizo Andrés? Porque tenía esa iniciativa. Andrés fue el que estaba entre la gente viendo a ver qué traes o qué no traes. Estaba checando con ellos. Él también había anticipado esta situación. Y yo creo que en su forma de ser de Andrés, que había estado con la multitud, había visto que la gente no traía que comer. Y al único que vio con comida, pues fue este muchacho. Y este muchacho no lo traería así en la mano, ¿verdad?
Tendría que haber hablado con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿y qué traes en esa bolsa? Ah, pues traigo 5 panes de cebada y dos peces, le ha de haber dicho, no, pececillos, ¿verdad? Pero algo que muestra Andrés es que era alguien que buscaba satisfacer las necesidades de los demás. Y mire, esto que es bíblico, las empresas ahora le llaman actitud proactiva. ¿A quién prefiere contratar usted? ¿A un proactivo? ¿Y sabe usted cómo se dice al que no es proactivo en las empresas? Reactivo. Una persona reactiva es una persona que si no ha aprobado un examen, dice, es que me reprobó el maestro. ¿A poco fue el maestro el que te reprobó? O por ejemplo, si no tiene trabajo, dice, es que no me dan trabajo. Como si fuera que le dieran trabajo, no que lo buscara, ¿no? Si es vendedor y no vende, pensará, no, es que los clientes no quieren comprarme. No es un problema de que tú no has promovido bien, ¿verdad? Es un problema de los demás. La persona reactiva es una persona pasiva ante las situaciones, y la persona proactiva, un Andrés, es alguien que está buscando las soluciones, no los problemas. En una fábrica de zapatos, aquí en México, estaban buscando abrir más mercado, y entonces a una zona de Chiapas, en los altos de Chiapas, ahí en la sierra, enviaron a uno de sus vendedores de la ciudad para vender zapatos. Y entonces se va, toma el camión, toma varias cajas de zapatos y llega a la comunidad donde lo mandaron, allá por ¿dónde dije que lo mandaron? Oaxaca, ¿verdad? Juchitá, por allá en la sierra, por la zona ahí. Y entonces a la semana regresa el vendedor y dice, no, pues no hay mercado, todos usan guaraches en esa comunidad, ¿qué voy a hacer con zapatos? Bueno, ok. Entonces llamaron a otro vendedor que recién iniciaba y que parecía que daba buena pinta de ser buen vendedor, y entonces le dicen, oye, ¿puedes ir a tal zona? Sí, claro. ¿Cómo se llama? No, pues, no le dijeron nada de lo que había hecho el otro. Le dijeron, vete a tal zona, por favor. Ok, me llevo, entonces llévate todas esas cajas de zapatos que aquí está, llévatela. Y entonces fue a llevarse la caja de zapatos a la zona. Llega a la zona, lo bajan del camión, le bajan sus zapatos, y este hombre ve, y en efecto, pues ve gente que nada más usa guaraches. Y entonces inmediatamente él renta un local donde pone su zapatería, sus zapatos, y le llama, busca la forma de comunicarse, y entonces no hay ni teléfono, pero manda un telegrama, y al otro día reciben el telegrama. En este telegrama está diciendo, envíen zapatos, aquí todos lo necesitan. Entonces este hombre dice, ¿a quién le voy a vender? Pues a todos, porque todos lo necesitan. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres un Andrés que busca solucionar los problemas? ¿O eres otro tipo de discípulo que ante los problemas tú te detienes, te paralizas? Una persona como Andrés transforma su entorno. Una persona como Andrés toma la iniciativa y va un paso adelante. Una persona como Andrés antepone su fe a sus emociones. Una persona como Andrés en cada problema ve una oportunidad. Una persona como Andrés con su energía amplía su influencia. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? Andrés era ese tipo de personas. Tenemos un montón de creencias nosotros que continuamente nos impiden ver las cosas como una oportunidad. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero para hacer esto u otro.
prefiero no llamar la atención, ¿qué dirán si yo hago algo diferente? Todo esto nos limita en la forma de ser y de alcanzar la propuesta de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo respecto a esto le dice a Pablo que es importante cambiar la manera de pensar. Para actuar diferente es importante cambiar la manera de pensar. Hace poco estaba compartiendo con un amigo que me decía que tenía un problema en la familia y dice, pues es que mi esposa no me entiende. Yo le tuve que decir que no están bien, que llegue tarde a la casa mis hijos. Y ya desde la forma en que me lo decía le dije, ¿a poco no, pastor? Pues yo me debo de preocupar de que no lleguen a tiempo. Claro, sí. El problema no es ese, creo. El problema es la forma en que se lo dijiste. Yo creo que sí, pues sí te tienes que preocupar, pero ¿cómo le dijiste? Y entonces la esposa me dice, ay sí, pastor, ahí está el problema. Porque ya se imaginarán cómo dice las cosas, ¿no? Entonces eso que era un problema de que la joven había llegado tarde, se convirtió en otro problema, que la ira del esposo provocó que todo fuera un grave problema familiar. Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Déjame decirte algo importante. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Esto grábatelo bien. ¿Qué está diciendo con esto? Que nosotros podemos pensar como ¿quién? Como Cristo. Y por lo tanto, si pensamos como Cristo, podemos actuar como Cristo. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice Pablo, lo escribe, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es importante? Que no nos conformemos con nuestro estado de pensamiento, sino que lo transformemos para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que Andrés aquí se observa en ese comportamiento diferente a los demás, en ese comportamiento de ver más que los problemas, las oportunidades. Estaba un gran problema de cómo alimentar a tantos, no lo resolvió por completo, pero sí dio pie a que se resolviera. De hecho, ¿qué pasó? ¿Qué dice el Señor cuando tomó los panes? Jesús le dijo, versículo 10, Juan 6:10, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿cuántos? Por lo tanto, ¿cuántos eran? Si nada más cuentan aquí a los varones por dos, ¿no? Porque normalmente el varón pues va acompañado de su esposa, 10,000 más los hijos, ¿de a cuántos en promedio? 3, según nuestro estándar actual, que somos de familias pequeñas. ¿Tú cuántos tienes? 3, pues sí. Pero yo vengo de una familia que éramos 6. ¿De cuántos eran ustedes? Pues sus papás, Sandra, ¿sí? Sí, fíjese, o sea, estamos hablando ahorita de 3, pero otra generación previa eran 6. Aquí póngale usted generación, personas agrícolas, donde la gente era necesaria para el trabajo en el rancho, pues estamos hablando de 8 a 10 personas por familia, por varón, así es que a 5,000 varones dio de comer, pero ese multiplíquele usted. Eran muchos los que estaban ahí
Y un gran problema tenían, porque cómo les van a dar de comer a tantos. Y el único que había presentado una solución de todos los discípulos había sido Andrés, que no era solución, por eso le dice, pececillos, no van a alcanzar los pececillos. Y dice, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, así es que se recostaron bien rico, ¿no? Ay, vamos a recostarnos. Dice, pues cuando menos que nos durmamos aquí pensando que estamos comiendo. Yo creo que se imaginaron algo así, igual de allí en nuestra imaginación. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomó panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban recostados, asimismo de los... Ya no dice pececillos, ¿verdad? Ahora dice peces, fueron peces. Unos atunes así riquísimos y el pan de cebada, y entonces los abrían y le metían el pez y la torta de pan con peces, así es que, rico. Y estaba cerca del mar de Galilea, y el mar de Galilea creo que no es salado, es dulce, así es que tenían mucha agua, entonces seguramente por ahí algunos limoncitos y con un rico limones y aquí sus tortas de peces. ¿Y cuántos alimentaron? Pues 5,000 varones, que serían como 20,000 personas, pero ya no eran pececillos, ¿verdad? Ahora son peces, porque es lo que hace el Señor con el poder de lo que Él viene a dar. Lo que era poco lo hace mucho. Así es que Andrés tiene esta oportunidad de ver cómo él participa de manera especial en esto. ¿Se le reconoce a Andrés? No. ¿Y eso le disgusta a Andrés? No, porque Andrés no buscaba el protagonismo. Y ese es el carácter de Andrés que nos enseña de una persona que ya es discípula de Jesús, alguien que no está buscando el protagonismo. Miren, hay un libro que me gustó mucho, es un teólogo que enseña sobre la enseñanza de la Biblia. Y es alguien que conoce mucho, así es que escribe libros muy interesantes y es muy tomado en cuenta en los seminarios cristianos del mundo, en especial de Estados Unidos. Y este hombre cuenta cómo fue cristiano. Dice que él provenía de una familia disfuncional. Se habían divorciado sus papás y vivía en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Houston, que ahí fue donde llegó y se instaló una misión bautista, cristiana bautista. La misión pues estaba iniciando y estaba buscando que la gente llegara a congregarse. Y había un hombre, Walter, que era un obrero jubilado, que llegó a decirles, oye, yo soy cristiano y quiero apoyar, tengo tiempo, ¿cómo les puedo ayudar? Y dice que los organizadores, los líderes, el pastor, pues veían a Walt y le decía, oiga, puede poner una lámpara, y entonces ahí la ponía. Pero él quería hacer algo más. Y los domingos había escuela dominical, y él había dicho al director de educación de la iglesia, oiga, yo quiero tener un grupo, ¿me pueden dar un grupo de escuela dominical? Déjanos ver. Y así estaba continuamente, al mes volvía a repetir, oiga, y el grupo de escuela, yo quiero enseñar. Sí, a ver, ¿estás preparado? Pues no, yo no estudié, pero me gusta, me atrae mucho el Señor Jesucristo. Sí, bueno, espérate, vamos a ver si te preparamos. Y así lo tuvieron como 4 meses. Y dice que llegó un momento en que, de tanto que fastidió al ministro, al área de educación de la iglesia, le dijo, mira, Walt, si tú consigues a los muchachos, son tuyos. Tú los capacitas, tú les das las clases. ¿Sí? ¿Puedo yo conseguir al grupo que yo quiera? Claro que sí. Entonces dicen que Walter, este hombre ya jubilado, grande, llegó y vio a un grupo de niños. Había muchos niños, casi todos en el barrio eran de familias disfuncionales, sin papá, viviendo situaciones muy desastrosas. Y entonces dice que estaban jugando canicas. Y en eso llegó este hombre grande y les dice, oigan, ¿no quieren ustedes ir a la escuela dominical?
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Escuela? No, ¿qué? No queremos ir. Ay, pero que Walter se quedó ahí viéndolos. Y entonces Walter les dice, ¿me dejarían jugar canicas? Ah, bueno, si quieres jugar canicas, está bien. Le dieron, un niño le dio una canica y este empezó a darles y a ganar canicas. Dice, al final habíamos perdido todas las canicas, pero todos los niños que estábamos ahí empezamos a enamorarnos de Walter, porque Walter fue el único adulto que nos hizo caso. Walter fue el único papá que teníamos visibles. Cada domingo llegaba y en la medida en que fue ganándonos en su forma de ser, llegaba más temprano y salía con nosotros. Dice, salíamos y nos llevaba de excursiones, nos hacía pasar por unas aventuras increíbles. Y ya de regreso, él compartiéndonos el lonche que él traía para cada uno de nosotros, nos llevaba a la iglesia. Y ahí nos compartía acerca de Jesucristo. Walter, que era solo un simple obrero jubilado. Walter llegó a tener 15 muchachos. Dice, yo y otros 14 muchachos, 13 de los cuales todos servimos al Señor. 2 no sirven al Señor, pero son buenos cristianos. Los 15 discípulos de Walter estamos entregados al Señor por obra de un Andrés, un Walter, un obrero jubilado que dijo, yo puedo servir al Señor. No me importa que no me lo reconozcan. Al final a Walter se le reconoció. Dice que ya cuando ellos estaban adolescentes jóvenes, Walter, cuando en uno de esos paseos le dio un ataque cardíaco y ahí murió. Dice, entregó su vida por nosotros. No tendría que haberse esforzado tanto por salir a jugar con estos niños que no teníamos otro papá que Walter. Pero fue un hombre que quiso hacer la diferencia con los pocos recursos que él tenía para llegar a transformar la vida de esos muchachos. Y por eso lo escribe Howard Hendricks, dice, esto nunca lo olvidaré, porque él es el ejemplo de lo que yo siempre quiero ser, un Walter, un Andrés. Fíjate cómo Andrés, volviendo a estar en Juan 12:22, vamos a volver ahí para terminar. Felipe fue, dice el versículo 22, fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Volvemos donde empezamos. Los extranjeros quieren ver a Jesús. Felipe no quiere ir solo, quiere ir con Andrés, porque Andrés ha dejado una huella en el corazón de los discípulos. Saben que en Andrés se da el puente, hay un puente, porque así es Andrés. Él es bueno para hacer la cercanía con Jesús. Así es que Jesús tenía dentro de sus discípulos a gente diversa y a gente, ¿te acuerdas de la parábola de los talentos? Dice que a unos dio 10 talentos, a otros dio 5 talentos. Bueno, el Señor tenía en sus discípulos quienes tenían 10 talentos, grandes talentos para ganar multitudes como Pedro, pero también tenía gente de 5 talentos, y esos son los más que había ahí, hay muchos más que no se mencionan, pero aquí vemos a uno de ellos, a Andrés, que no se va a mencionar mucho más en la Biblia, pero que seguramente, como lo estamos viendo, se mencionará mucho allá en el cielo, por lo que hizo Dios a través de un Andrés. ¿Cómo quieres tú pasar por esta vida? ¿Cómo quieres tú estar ante el Señor? ¿Serás o procurarás ser un Andrés? Aquel que con lo poco se entrega en lo mucho, en lo suficiente, para ser alguien que deje una huella en el corazón de aquellos que están alrededor y que piden esos pocos talentos llenos de amor para entregarse hacia el prójimo. Cristo, si tienes la experiencia con Cristo, tienes todo.
Utilízala, aprovéchala, vívela. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar este canto que quizás ya lo conoces y luego vamos a orar. Quiero preguntarte, si tú quieres tener esa experiencia de encuentro con Cristo, vamos a hacer una oración para que se lo pidas.